que había en aquella época, yo estaba como secretario de Información y Propaganda del PRI estatal, y recientemente me había tocado acompañar con ese carácter, perdón, el recorrido raudo de 2 días que llevó a Luis Donaldo Colosio desde Coatzacoalcos a Tlapánuco y después irse en aquella época creo que hacia Hidalgo. Fue un momento muy duro. Yo creo que no habíamos vivido eso nosotros en México, lo que sí lo habían hecho los norteamericanos con la muerte de Kennedy, que ya era presidente. Creo que aquí se conjugaron muchísimas cosas y creo que desde ese momento hubo un rompimiento incluso interno de los priistas con la figura presidencial que en ese momento representaba Carlos Salinas de Gortari, mi estimado Ángel. Porque Colosio era, digámoslo así, miembro de esa generación que el propio Salinas había denominado la generación del cambio, la de la nueva mentalidad. Lo cierto es que Colosio fue llevado de la mano, y así como Salinas fue creciendo, primero al interior del gabinete de Miguel de la Madrid como secretario de programación, y luego, digamos, como presidente, pues llevó a Colosio primero a ser diputado federal allá en el 85, si mal no recuerdo, luego senador de la República en la elección por su natal Sonora, en la polémica elección del 88, ¿no? De 1988, y desde ahí lo proyecta primero a la presidencia nacional del PRI y luego a la emblemática Secretaría de Desarrollo Social, en ese entonces nueva, que era la secretaría encargada del programa estrella del salinismo, el Programa Nacional de Solidaridad. Es decir, Colosio era hechura de Salinas. Sí, yo creo que fue un grupo que se armó mucho en la Secretaría de Programación y Presupuesto. A mí me tocó trabajar en Chiapas para esa secretaría y conocer a Luis Donaldo Colosio, a Carlos Rojas y a Manuel Camacho, que eran parte del equipo de la secretaría. Manuel Camacho, claro. Claro, ¿no? Que eran cercanísimos, además, después se pelearon, pero eran cercanísimos. Pues era digamos, en la selección o en el dedazo del presidente, del candidato presidencial, estaban los dos en la posibilidad de ser los candidatos presidenciales. Y acuérdate que hubo en ese momento, estamos hablando del 94, del 93 cuando fue la designación, y que no comenzaba la campaña Luis Donaldo Colosio, como que lo contenían. Hay incluso versiones de que le pidieron en muchas ocasiones que renunciara a la candidatura para que entrara Manuel Camacho, e incluso había la posibilidad de Ernesto Zedillo como un suplente. Fue yo creo que fue la caída más terrible de un personaje muy importante de la política de México, que si hubiera sido presidente hubiera habido un cambio radical en la política de México, porque incluso llegó a tener cierto contacto con Cuauhtémoc Cárdenas, recientemente, quien recientemente había salido del PRI para formar una corriente democrática, y eso molestó muchísimo a Carlos Salinas de Gortari, ¿no? Claro. Porque además no hay que olvidar, Álvaro, estamos platicando con Álvaro Belín, periodista, columnista, además alguien que cubrió y estuvo muy de cerca en la campaña presidencial de Luis Donaldo Colosio en aquellos años de 1994. No hay que olvidar el contexto. En enero del 94 se da... Del 84. Del 94 se da el alzamiento zapatista, ¿no? De 1994. 84. No, 94. Y entonces esto, digamos, opaca las campañas, particularmente la campaña del PRI, que era, digamos, en ese entonces la campaña que importaba, ¿no? Por eso que tú mencionabas de que la campaña de Colosio no arrancaba, no terminaba de emerger, digamos, ¿no? Y estos meses del alzamiento zapatista, por un lado, elevan la figura de Manuel Camacho Solís, y por el otro minimizan la figura de Luis Donaldo. Pero si me permites, Álvaro, vamos a incorporar a la conversación, con tu permiso también, a Bernardo Gutiérrez Parra, que lo teníamos, teníamos a Berna en un momento en la línea, pero vamos a incorporarlo también, porque él es tuxpeño, y bueno, allá en Tuxpan estaba muy cerca también el corazón de Colosio por Demetrio Ruiz Malerba, como tú lo sabes bien, por cierto, que murió en un accidente, ¿no? Demetrio, lo que dicen. Demetrio Ruiz era muy cercano a Luis Donaldo,
era un hombre pues que digamos tenía un grupo político importante acá en el estado de Veracruz, particularmente en Tuxpan. Pero bien decías tú, y yo opino que la política en este país, después del asesinato de Colosio, no volvió a ser la misma. Algo cambió en la forma de hacer política en este país. Así es. Vamos a incorporar a Berna, ¿o No, no? no lo tenemos en la línea, perdimos la De comunicación. acuerdo. Bueno, bueno. Sí, yo creo que fueron dos factores. Acuérdate que el 1 de enero de 1994 entró en vigor el Tratado de Libre Comercio, que está mucho en discusión, Claro, claro. y fue el levantamiento zapatista opacó no solamente la campaña que no iniciaba de Leonardo Colosio, sino la celebración de un tratado comercial que era como modélico en ese momento, ¿no? Que reunía al mayor mercado internacional de Norteamérica. Yo creo que se conjugaron muchos factores. Leonardo, hay que recordar que su esposa estaba con graves problemas de salud, sin embargo le siguió en la candidatura. Campaña, sí, con la candidatura que se la estaban, según muchas versiones, se la pidieron en varias ocasiones de que renunciara. Sí. Y él no quiso. Sí. Creo que hubo tanto la entrada del zapatismo, el protagonismo de Manuel Camacho, que también ya falleció hace algunos años. Él estaba como jefe de gobierno del Distrito Federal, se fue enojado, salió de la jefatura porque no fue candidato, luego le dieron la Secretaría de Relaciones Exteriores. Cuando surgió este conflicto zapatista, él dio la oportunidad de volver a surgir en los reflectores políticos. Claro. Y se fue como comisionado por la paz a negociar con los zapatistas, de manera que toda la atención nacional se pasó de Colosio a Manuel Camacho Solís, que estaba en Chiapas, ¿no? En Chiapas atendiendo esto. Y luego viene el famoso discurso de Colosio en el aniversario del PRI, que escuchábamos al inicio del programa, bueno, un fragmento, por supuesto, no escuchábamos todo, el famoso discurso de "Veo un México con hambre y sed de justicia", ¿no? Que dicen algunos marcó un antes y un después en la relación de Colosio con el presidente Salinas. Y esto alimentó el imaginario popular, ¿no? Que responsabiliza al presidente Salinas, ¿no? o al entorno político del presidente Salinas de la muerte de Luis Donaldo Colosio. Yo creo que fue un discurso fuerte. Tuve la suerte de estar ahí en Monumento de la Revolución cuando fue este tema. Ahí fuimos varios periodistas veracruzanos, jalapeños, y nos impresionó en primero la monumentalidad del escenario, donde por desgracia ya todo el mundo habla de la cruz que se dibujaba, un poco proyectaba el sentido religioso y demás, sí. Pero que otros lo consideraron como un signo de lo que vendría después en Lomas Taurinas, claro, ¿no? Claro. Pero su discurso fue verdaderamente de aparente rompimiento con el presidente de la República, ¿no? Claro. Y digo de aparente porque al final, si nosotros sabemos cómo se manejan las cosas, la copia de este discurso tuvo que haber sido aprobado por el presidente Salinas. Bueno, en sus memorias monumentales, estas enormes de más de 1,800 páginas que publicó el expresidente Salinas, decía que él conocía el discurso, que él lo había tenido creo que una noche antes o un par de horas antes y que él sabía lo que iba a decir Donaldo, como le decía, ¿no? Oye, se nos acaba el tiempo, Álvaro, pero nada más habría que recordar, por cierto, y yo lo recuerdo muy bien porque yo estaba aquí en Jalapa en ese momento, que esa noche del 23 de marzo del 94, el gobernador de entonces, Patricio Chirinos Calero, estaba en un evento cultural, le estaban entregando, exactamente, estaban declarando a Carlos Fuentes, al escritor Carlos Fuentes, hijo predilecto de Jalapa. Y estaba ahí el gobernador en el ayuntamiento con Armando Méndez de la Luz, que era el presidente municipal de la ciudad, con Carlos Fuentes, y el entonces secretario de gobierno, Miguel Ángel Yunes Linares, hoy gobernador de Veracruz, llegó, ¿no? En ese momento eran las 7:20, 7:30 de la noche, y le pasó un recado
¿no? Escrito a mano, informándole del atentado de Luis Donaldo Colosio. Yo tengo esa, esa instantánea, ¿no? Ya a esas alturas, seguramente informándole del fallecimiento de Luis Donaldo Colosio. Acuérdate que Tijuana tiene un horario 2 horas menos. Sí. Ya para entonces ya había fallecido, no recuerdo el vocero de Colosio, no me acuerdo en este momento su nombre, lo tengo. Creo que era Líbano Sáenz el que salió a anunciar. Que se levantó sobre una mesa y dio la noticia que trastocó incluso los sentimientos de los reporteros que estaban ahí al pendiente. Sí, más de uno se quebró. Exactamente. Sí. Muy bien. Muy bien, pues Álvaro, te agradezco mucho la oportunidad de conversar contigo esta tarde. Vamos a estar, por supuesto, estableciendo comunicación muy frecuentemente contigo y platicando de estos y de otros muchos temas. Pues yo con mucho gusto. Te mando un abrazo, Álvaro. Álvaro Belín. En contacto.